Espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión, la tercera unidad con síndromes respiratorios. Vieron ya síndromes cardiovasculares con el doctor Díaz y síndromes digestivos también con el doctor Díaz, ¿cierto? Esa clase está en el Canvas para que la puedan repasar. Y vamos a continuar hoy con síndrome respiratorio. La vamos a resolver en el momento. Esta va a ser un poquitito más interactiva esta clase. Vamos a hacer alguna pequeña actividad intermedia para ir entrando ya en el desarrollo de conocimiento. Ya hemos visto ya harta materia en cuanto a semiología. Me imagino que al inicio, cuando recién partieron este ramo, hasta este punto han aprendido bastante. Espero. ¿Ya? ¿Sí? Algunos conceptos, cosas más técnicas, etc. Pero recordemos, volviendo a la parte de síndrome, porque toda esta unidad se trata de distintos síndromes, distintas causas, enfermedades, etc. Recordarán entonces qué era un síndrome, ¿cierto? ¿Qué era un síndrome, por definición? ¿Cierto? ¿Un conjunto? ¿Eso? ¿Sí? Un conjunto de síntomas ¿Ya? que se asocian a una patología. Eso, ¿cierto? Es un conjunto de signos o síntomas, ya que tienen distintas etiologías. O sea, pueden ser distintas patologías que van a generar este mismo síndrome. Y por lo mismo, ya cada uno de los síndromes de los distintos sistemas, enfocándonos en la parte respiratoria, vamos a ver principalmente tres etiologías, ¿ya? O tres tipos de enfermedades que pueden generar distintos cuadros clínicos. En este caso vamos a ver insuficiencia respiratoria, síndrome de condensación pulmonar y ocupación pleural. ¿Qué caracteriza entonces a estos tres distintos puntos? Que cada uno tiene un conjunto de signos y síntomas, cada uno puede ser causado por distintas etiologías y además cada uno puede también tener distintos procesos fisiopatológicos que llevan a la manifestación clínica que nosotros observamos como síndrome. Y recordemos que fisiopatología lo vamos a ver el próximo semestre, pero es importante por lo menos que tengan alguna idea y algún conocimiento básico sobre las distintas enfermedades o etiologías que generan estos síntomas. Entonces, contextualizando un poco, aterrizando a lo que van a ver en la parte práctica, usted atiende a un paciente de 58 años, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con mal control metabólico, ¿ya? Pan de cada día, siempre llegan estos pacientes al polo. Y consulta por disnea, ¿cierto? Disnea, una manifestación de sistema o respiratorio o cardíaco, ¿cierto? Y una anamnesis próxima bien abreviada, disnea de reposo de 3 horas de evolución, inicio insidioso hace 2 días, asociado a tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y compromiso del estado general, y niega dolor torácico. Un cuadro bien típico, se lo ha presentado varias veces, ya con tos con expectoración, disnea, asociado a síntomas como compromiso del estado general. Tenemos que pensar en una infección respiratoria. Al examen físico, dentro de lo que destaca, para no describirlo en su totalidad, una frecuencia cardíaca de 115 por minuto, una frecuencia respiratoria de 31 por minuto, una presión arterial de 154,98 y una temperatura de 36,9 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá en cuanto a los signos clínicos de alteración? Tenemos una taquicardia, y tenemos una taquipnea, y tenemos una presión arterial también, como aparecía en la pregunta de la prueba, que está elevada, pero no nos permite, ¿cierto?, hacer el diagnóstico a priori de hipertensión arterial, pero sí no está en un rango fisiológico esperado. Entonces, ¿qué más agregarían ustedes en este contexto? Este mismo paciente lo tienen en el frente, consulta por disnea, está en el servicio de urgencia, ya empiezan a dar vueltas porque no saben qué puede tener el paciente, solamente sospechan que es una infección respiratoria. Pero ¿qué cosa agregarían al examen físico? ¿Qué cosa les gustaría tener como antecedente? Alguien que quiera participar. De los que tuvieron el caso de neumonía. El caso 2, creo que era. ¿Alguno que quiera complementar? ¿Sí? En el caso de la neumonía, o sea, no es examen físico, pero la anamnesis podría comenzar ¿Ya? con dolor. ¿Ya? La neumonía es un dolor tipo pulsante. Ya, perfecto. Que se asocia a un dolor tipo pleurítico, ¿cierto? Un dolor de costado, pulsante, al inspirar aumenta, se exacerba, etc. Bien. ¿Qué más? ¿Esto es solamente el examen físico o en general? En general, ¿qué cosa Si agregaría? alguno de sus familiares tuvo últimamente resfriado o ¿Ya? neumonía o cualquier cosa así. Perfecto, si es que hay contacto enfermo dentro de la familia, ¿cierto? Esa es una infección respiratoria. ¿Sí?
La percusión. ¿Qué esperaría en la percusión? En la clasificación no diga Ya, si es que hay alguna anomalía como el examen físico más segmentario. ¿Qué cosa más es la percusión? O sea, ¿qué cosa es el examen físico segmentario complementaría y lo que menciona Francisco? ¿No? Ocultación. ¿Qué esperaría de la ocultación? Está también en, en una pregunta de la prueba. ¿Qué uno espera? Créditos y buena de rombo, ¿cierto? ¿Ya? Alguien comentó por acá si es que el paciente fuma o no fuma también, importante, ¿cierto? Eso le da cierto tipo de gravedad. ¿Qué otras cosas más? Bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estuviera comprometido? Si es que no está tan expansivo el pulmón. Algún derrame pleural, ¿cierto? Ocupación pleural. Bien. ¿Se fijan? Han sacado varias cositas, varios detalles que es importante ir destacando en la historia clínica. Debido a los hallazgos, ¿ya? En este contexto, se toman exámenes y se objetiva una hipoxemia, motivo por el cual ingresa a UCI intubado. ¿Qué cosa entonces en este contexto hubiera sido también importante pesquisar? El paciente venía taquicárdico, taquipneico, ¿cierto? Al examen físico que hubiéramos podido describir. ¿Qué? Saturación. Eso, cianosis, ¿cierto? ¿Qué más? La parte neurológica, ¿estará afectada si el paciente está hipoxémico? Entonces, ¿cómo debería estar o qué esperaríamos, iríamos a buscar de manera dirigida? ¿Qué pasa si el cerebro no tiene oxígeno? Eso, hay una alteración de la conciencia. Puede estar más soporoso el paciente, que despierte con más dificultad, ¿cierto? El síncope podría ser, pero no entra como dentro de la categoría. Tendría que tener otras condiciones asociadas para que tuviera síncope. Pero sí da más un compromiso de conciencia. Estos pacientes que están hipoxémicos, respirando con mucha dificultad, empiezan a estar soporosos, como que se empiezan a quedar dormidos fácilmente, hay que despertarlos, porque el cerebro se queda sin oxígeno. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Podría aparecer tiraje, por ejemplo, intercostal? Sí, también, ¿cierto? Y eso también habría que ir a buscar de manera dirigida. Bueno, lo concreto es que este paciente ingresó en una condición grave, ¿ya? Venía no muy bien, venía con signos clínicos además de mala perfusión y se terminó hospitalizando e intubando. Entonces ahí entramos dentro de los primeros síndromes, que es la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos distintas definiciones, ¿ya? Hay definiciones en base a la clínica, a la fisiopatología, al contexto, etc. Pero desde el punto de vista semiológico se define insuficiencia respiratoria aguda como el conjunto de signos o síntomas que indican que el sistema respiratorio no es capaz de mantener un adecuado nivel de oxígeno en la sangre o también eliminar el dióxido de carbono. O sea, ya vimos entonces cuáles son los signos o síntomas que puede dar un paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda, o sea, que no es capaz de mantener un nivel adecuado de oxígeno. Taquipnea, ¿cierto? Cianosis, puede haber compromiso neurológico, tiraje intercostal, etc. ¿Ya? Esos son signos más bien específicos de la parte de la insuficiencia respiratoria aguda. Porque los otros signos que también mencionaron, que también es bueno buscarlos, ¿cierto? Como los roncos, los crépitos, la disminución de la expansión torácica, se asocian más bien a la causa que puede estar generando esta insuficiencia respiratoria. No sé si me entienden el concepto, ¿cierto? Tenemos signos y síntomas que se asocian o que es posible ver en un paciente que clínicamente tiene una deficiencia de oxígeno. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ya? El sistema respiratorio no es capaz de mantener un adecuado aporte de oxígeno basado en las demandas metabólicas del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué ocurre, cierto? Si cualquiera de nosotros, una persona sana, sale y se pone a correr 5 o 10 kilómetros, obviamente va a aumentar la demanda metabólica de oxígeno por el cuerpo, ¿cierto? Los músculos necesitan más oxígeno, el corazón también, etc. Y ocurren cambios fisiológicos que se asocian a ese aumento de la demanda. Que empieza uno a respirar más rápido, ¿cierto? Se activa también el sistema circulatorio. Pero en ese contexto, el paciente, una persona sana es capaz de compensar y no presenta hipoxemia, ¿cierto? No se pone cianótico, no tiene alteraciones de la perfusión, etc. Es capaz de compensar. Sin embargo, un paciente que desde el punto de vista fisiológico no es capaz de responder a ese aumento de demanda, empieza igual a manifestar los síntomas de una hipoxemia. Se pone cianótico, se pone más taquipneico, etc. ¿Ya? También hay distintas clasificaciones de la insuficiencia respiratoria.
tenemos una insuficiencia respiratoria temporal, ¿cierto? Que ocurre en un contexto agudo, como el caso que les comenté, un paciente con neumonía, o una insuficiencia respiratoria crónica, ¿ya? Crónica podría ser un paciente que tiene un EPOC bien avanzado, una fibrosis pulmonar bien avanzada, ¿ya? Que tiene secuelas de tuberculosis, que también se ve harto en la práctica clínica, bien avanzada. Por lo tanto, el paciente crónicamente está en una condición de insuficiencia respiratoria, o sea, no está oxigenando bien, aunque sea en reposo esos pacientes. La verdad es que son difíciles de manejar porque ocurren igual alteraciones fisiopatológicas, que vamos a ver después el próximo año, que lo mantienen entre comillas compensado, pero que son muy lábiles. Un paciente sano que presenta una neumonía, lo más probable es que resista bien, tiene su sistema adecuado para responder, tiene una reserva fisiológica adecuada. Pero un paciente que está ahí en el límite, ¿cierto? Andando por la cuerda floja porque está apenas compensando y ya está en una insuficiencia respiratoria, ¿qué pasa si le da una neumonía? Con confianza, ¿qué pasa si le da una neumonía? Lo más probable es que se muera, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre. Efectivamente, los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica de larga data, los hepóticos, los fibróticos, los con muchas secuelas pulmonares, cuando les dan una neumonía, fallecen estos pacientes. La mortalidad es súper elevada y esa es una de las causas principales de mortalidad en este grupo etario, ¿ya? Según gasometría, la gasometría, como vimos, en examen de laboratorio. O sea, a estos pacientes nosotros le tomamos un examen de gases, ¿ya? Un examen sérico que muestra los gases arteriales y podemos tener una clasificación en base a si es que hay hipoxemia, ¿cierto? Baja de oxígeno en la sangre, sin hipercambio, o sea, el dióxido de carbono se mantiene, o hay baja de oxígeno y además hay un alza del dióxido de carbono. Recuerden, desde el punto de vista fisiológico, ¿quién se encarga de eliminar el dióxido de carbono? ¿O a qué se relaciona? ¿No? Lo vamos a ver acá, sí. Y según mecanismo fisiopatológico tenemos distintas alteraciones que son la alteración de la difusión, la alteración BQ, la hipoventilación y el shunt o cortocircuito. Son 4, están descritos en la mayoría de los libros de fisiopatología. En el libro del Welch también aparecen descritos, pero no vamos a entrar en detalle. Lo vamos a ver después en fisiopatología. Ahora, recordando un poco fisiología, ¿tuvieron fisiología respiratoria? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Ya, entonces por eso va a ser un poquito spoiler esto. Tenemos entonces una forma de calcular de manera objetiva cuánta cantidad de oxígeno está en la sangre. Esa es la parte de laboratorio, ¿cierto? Le pedimos a un paciente gas arterial y podemos decir con precisión cuánto oxígeno está en su sangre. Ya podemos decir que el paciente tiene una presión de oxígeno, por ejemplo, no sé, de 95, de 85. Podemos decir también con precisión que tiene una presión de dióxido de carbono de 42, 43, porque tenemos el examen objetivo que lo confirma. Tenemos también una forma clínica de decir si el paciente presenta una buena oxigenación en su sistema. Y cómo es también lo que hemos visto, ¿cierto? Y tenemos también, según la curva de saturación, que se relaciona mucho con la saturación periférica, definir más o menos cuánto puede ser la presión de oxígeno a nivel sistémico sin tener un examen de gases arteriales. ¿Por qué? Porque insuficiencia respiratoria se define en base a criterios gasométricos como una presión de oxígeno bajo 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Y por qué 60? Acá está en la curva, ¿ya? Porque en 60 milímetros de mercurio la saturación de la hemoglobina se mantiene más o menos en 90, que es también lo fisiológico, lo esperado y lo considerado como normal. O sea, que el cuerpo es bastante capaz y tiene una reserva fisiológica para moverse entre estos valores, ¿ya? Por lo tanto, 60, si tuviéramos un gas arterial, lo podemos estimar a una presión, una saturación de hemoglobina más o menos de 90, que es lo que nosotros medimos con el saturómetro. Sin embargo, cuando esta cae, se fijan, hay un descenso bien importante de la saturación de la hemoglobina. O sea, no es lo mismo variar 10 puntos en este contexto que variar 10 puntos en este contexto. Porque podemos tener una presión de oxígeno, por ejemplo, de 90 y una presión de oxígeno de 80, que son 10 puntos. Pero en la saturación no influye mucho, no cambia mucho la saturación. Y el paciente todavía es capaz de compensar y de mantenerse bien. Pero cuando estamos bajo 60, se quiebra esta curva y no es lo mismo una presión de 40 que de 30 porque la saturación cae bastante, ¿ya? Y por eso se establece este como límite normal, porque estas pequeñas variaciones en el oxígeno van a generar grandes variaciones en la saturación y eso a nivel celular es catastrófico.
Porque ¿qué pasa a las células si se quedan sin oxígeno? Se mueren muchas de ellas. Y lo otro es que también entran en un sistema de muerte celular. Y lo otro es que entran en un metabolismo. Si no tienen oxígeno, cambian el metabolismo, ¿cierto? Por uno menos eficiente, porque el metabolismo más eficiente es el que requiere, el que usa oxígeno. ¿Y cómo se llama el metabolismo que no usa oxígeno? Anaeróbico. Anaeróbico, que es menos eficiente, que la célula lo utiliza para poder sobrevivir en esta escasez de oxígeno, le permite sobrevivir como que entra en un estado de suspensión, pero también es dañino si se mantiene mucho tiempo. Por lo tanto, si tenemos una disminución de la oxemia, en este contexto, ¿qué síntomas son posibles de observar en caso de hipoxemia? Ya lo discutimos, ¿cierto? El principal síntoma que va a presentar los pacientes es se ocurre un descenso de la presión de oxígeno en todo el sistema, en todo el cuerpo se va a censar, a nivel cerebral se va a censar también y va a generar síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que dicen los pacientes cuando se quedan sin aire? Disnea, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros síntomas que el paciente va a describir cuando se está quedando sin oxígeno es la disnea, y eso no lo ve. ¿Ya? ¿Y qué signos son posibles de objetivar en caso de hipoxemia? Ahí podemos tener taquicardia, ¿cierto? El color de la piel, ¿cierto? Cianosis puede haber. Y todos los síntomas que ya, o sea, todos los signos, perdón, que ya han descrito. Por lo tanto, en la insuficiencia respiratoria aguda, si bien es un síndrome, tenemos entonces un conjunto de signos y síntomas que está bien establecido. Lo podemos medir en base a criterio gasométrico, ¿ya? Tomando un examen, y según temporalidad y todo lo que él acaba de descubrir, de comentar. Creo que en este caso, si hubiera cianosis sería crítico. ¿Ah? Si hubiera cianosis en Así si es periférico o bucal. En general, cuando eso depende, porque si hay también un compromiso de la perfusión, como en estos casos, va a ser periférico. Porque va a haber una vasoconstricción periférica, entonces va a llegar menos oxígeno a los tejidos y además va a llegar menos perfusión a los tejidos. Y por eso las neumonias con compromiso grave tienen una elevada mortalidad, porque además no está llegando oxígeno, sino tampoco están llegando nutrientes, no están saliendo los desechos de la célula, y es todo un caos. Y esos como estados críticos se conocen como shock, que lo vamos a ver también el próximo semestre, y el shock la verdad es que tiene una elevada mortalidad. ¿Ya? Un paciente con una infección, con un shock séptico, ¿saben más o menos cuánto es la mortalidad? Así al ojo, digan un número. Un paciente con shock séptico, ¿cuánto se muere? 50, 90, 70, dicen por ahí. ¿Ya? En países así con la mejor tecnología, el shock séptico sigue siendo responsable de un 40% de la mortalidad. ¿Ya? En algunos países con menos tecnología hasta un 80%, independiente de la edad. Hay pacientes en la UCI, me tocó ver varios pacientes jóvenes que cayeron en shock séptico y terminaban falleciendo. Porque la desregulación que ocurre es bien importante y no hay muchos medicamentos, muchas terapias que puedan sacar en esos pacientes de esa desregulación. Entonces no es menor, no es algo bueno caer en shock. Ahora, como todo síndrome, puede ser gatillado por diversas etiologías, que es lo que manifestamos. Entonces, ¿qué puede generar una insuficiencia respiratoria en un paciente? Aquí tenemos varias causas, pueden haber muchas más, ¿ya? Pero las que uno más puede ver en la parte clínica, tenemos la neumonía, el edema pulmonar cardiogénico, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el edema pulmonar cardiogénico? Va a generar una extravasación de líquido en los pulmones, va a alterar el intercambio gaseoso y por lo tanto va a generar oxemia, porque el oxígeno que está en el aire no va a poder llegar a la circulación sistémica. Además porque el corazón también está fallando y por lo tanto el poco oxígeno que está llegando al pulmón, a los alvéolos, va a ser difícil de entregar a la parte periférica. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya un paciente con EPOC, que tiene una alteración en su intercambio gaseoso, pero además está exacerbado. Por ejemplo, se exacerbó porque dejó su tratamiento, se exacerbó porque el paciente se infectó, ya tiene una infección viral, bacteriana, etc. Un paciente con asma, que además está exacerbado, ya hizo una crisis asmática, se generó una broncoconstricción importante y dejó de llegar oxígeno a esos alvéolos, se dejó de entregar oxígeno a nivel sistémico y eso genera una insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo va a estar el paciente con un asma exacerbada? Va a tener signos clínicos y allá con el examen físico del asma. ¿Cómo qué? Lo más probable es que tenga a la auscultación pulmonar sibilancia, ¿cierto? Y va a estar con signos clínicos de insuficiencia respiratoria, va a estar
taquicárdico, taquipneico, va a referir que tiene disnea, puede tener tiraje intercostal, va a tener cianosis, etc. O sea, es un paciente también grave. Una embolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Un trombo que emigra hacia una arteria pulmonar, genera un infarto y eso nos quita pulmón útil y genera también insuficiencia respiratoria. Un shock, lo que les comentaba, ya séptico, cardiogénico, distributivo, cualquier causa. Una insuficiencia cardíaca, también aguda, descompensada. Un trauma torácico, importante, un paciente con un accidente automovilístico, por ejemplo, de alta energía, un trauma que genera alteración fisiológica, ya se quiebran las costillas, el tórax no es adecuado para trabajar porque necesita de integridad, ¿cierto?, para poder respirar una persona, fisiología. Si se altera las costillas, no se genera esta presión negativa que uno genera al inspirar y eso genera una insuficiencia respiratoria. Neuropatía, drogas, síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a ver enseguida, neumonitis, trastornos del sueño, enfermedades neuromusculares, o sea, etc. Hay distintas etiologías que pueden generar todo el mismo cuadro, una insuficiencia respiratoria aguda. Pero nos vamos a centrar principalmente en las tres más frecuentes. Primero, la neumonía adquirida en la comunidad. Aquí vamos a hablar un poquitito de, saltándonos, adelantando un poco la medicina interna, vamos a hablar de patología específica. ¿Qué es la neumonía? O la neumonía adquirida en la comunidad, o la NAC, como se abrevia. Corresponde a la infección del parénquima pulmonar debido a microorganismos patógenos. Es bien prevalente, ya la neumonía adquirida en la comunidad, me parece, si mal no recuerdo, es como la tercera o cuarta causa de infección, de consulta por infección en los servicios de urgencia en el mundo entero. Causa mortalidad, por lo que les comenté, ya no es lo mismo una neumonía en un paciente joven, que igual puede ser mortal, o un paciente adulto mayor con distintas enfermedades crónicas, que para él, la verdad, es un golpe bien intenso, ya como el meme del Will Smith que le pega ahí en el ojo, ¿ya? O sea, los deja ahí bien, bien mal. Y el diagnóstico de una neumonía es súper importante porque no lo digo yo, lo dicen los papers. De hecho salió un paper bastante bueno hace como unos 2-3 meses respaldando lo que dice la guía clínica internacional, que el diagnóstico es netamente clínico, ¿ya? Un paciente con neumonía se diagnostica en base a la clínica y se apoya y se respalda por imágenes, ¿ya? Por lo tanto, en esta etapa en la que están ustedes, deberían ser capaces de terminar este curso de diagnosticar a un paciente con neumonía. Ahora, ¿cuáles son las causas de la neumonía en cuanto a los microorganismos? Bueno, tenemos las virales, las bacterianas, las fúngicas, etc. Dentro de las virales, los virus respiratorios que siempre están y aparecen en la tele. La influenza, el parinfluenza, el COVID, ya, adenovirus, rinovirus, etc. Y dentro de las bacterias, principalmente el neumococo y algunos estafilococos y algunas bacterias atípicas. ¿A alguien se le ocurre alguna bacteria que genera neumonía y que causó bastantes estragos por ahí por los 40, 50? ¿Sí? ¿Alguien dijo por ahí? La tuberculosis también, ¿ya? Si bien está en pie de recreación, todavía no se ha eliminado y hay un repunte en los últimos años que también genera neumonía, pero genera más secuelas. Ahora, ¿cuándo usted piensa en neumonía? Básicamente esto, cuando el paciente consulta con determinados síntomas y determinados signos que nos van a hacer sospechar que el paciente clínicamente tiene una neumonía. Y nuevamente, insisto, esto se insiste para que quede bien como punto importante, que el paciente va a consultar por disnea, puede consultar por tos con expectoración, sensación febril, compromiso de estado general, dolor torácico y si genera hipoxemia, bueno, todo lo que ya hablamos previamente. Ya si genera hipoxemia quizá haya un desbalance cualitativo de conciencia, cuantitativo de conciencia, etc. Y los signos que hay que ir a buscar, si es que tiene una fiebre, taquipnea, taquicardia, tiraje intercostal, si es que hay hipoxemia, cianosis, hipotensión arterial, hipertensión arterial, hallazgos a la ocultación pulmonar que son bien específicos. ¿Ya? ¿Duda, consulta con eso? ¿No? Todo clarito. ¿Cuáles son los hallazgos? Sí, hallazgo a la ocultación pulmonar de un paciente con neumonía. ¿Cuáles son? Ah, pero los que mencionamos es el bronco y la Esos roncos, crépitos. Perfecto. Puede haber derrame. Vamos a hacer un pequeño receso porque los vi que están durmiendo. ¿Quieren ver las notas de las pruebas, no? Ay, no. ¿Se ven o no? ¿Se ven o no? Ahí está.
contestaron al tiro, vale. La segunda es esta. Esa. ¿Ya? Ay, profe, estamos muy ¿Vale? rápido. Bueno, ya más o menos saben la nota porque tuvimos la revisión la vez pasada. ¿Listo? ¿Despertaron ya? Tiene una pregunta de cómo empezar como a observar entre una neumonía típica a otra atípica. Buena pregunta, porque la neumonía típica se define como aquella neumonía que es generada muchas veces por un microorganismo atípico o no presenta como los signos clínicos característicos de la neumonía. Porque al final la diferencia es que la típica es neumococo y la otra son otras. No, lo que pasa es que la neumonía típica es generada por microorganismos atípicos como el micoplasma, por ejemplo, la tuberculosis, que no son muy frecuentes de ver, pero que nos generan los cuadros clínicos de la neumonía, así como un comienzo agudo, brusco. Esta estamos hablando de la Atípica, Ya. sí, por eso se denomina atípica, porque generan una infección del parénquima pulmonar, pero no dan, por ejemplo, tanta expectoración, o no dan tanto compromiso en el estado general, o dan síntomas quizás más como una tos irritativa más que una tos con ¿Es más expectoración. sistémica quizás? Ambas pueden producir síntomas sistémicos, porque una tuberculosis o una infección por micoplasma o una infección por estreptococo también te pueden dar fiebre o compromiso del estado general. Las atípicas tienden a ser un poquitito más larvadas, o sea, en más tiempo, más que una enfermedad aguda, ¿ya? Como un estreptococo, por ejemplo. La enfermedad por el estreptococo, una neumonía por estreptococo, lo clásico que se describe es que el paciente está bien, no sé, el día lunes, el día martes comienza con compromiso del estado general y el miércoles ya tiene todas las manifestaciones de una neumonía. Tos con expectoración, fiebre. Entonces la Que viene manera bien como más rápida, o sea, bueno, como uno podría empezarla preguntando desde hace cuánto estás así. Así es. O sea, si es como, no sé, de la semana pasada. Claro. O cuánto sería el tiempo, porque por ejemplo yo puedo pasar una semana con neumonía, el asunto es que... Claro, es el punto, ese buen punto, porque también esa pregunta está enfocada básicamente si es que hay algún signo o síntoma que te permita definir con cierta certeza cuál es el agente etiológico causal. Porque no es lo mismo tratar una neumonía, por ejemplo, por influenza, por tuberculosis, por el micoplasma o por estreptococo. Cada una tiene su distinto tratamiento. Uno se trata con antibióticos, otro no se trata con antibióticos. Y la verdad es que las últimas revisiones sistemáticas han mostrado de que no hay ningún síntoma específico o signo específico que te permita establecer si es que el paciente tiene una infección viral o bacteriana en ese contexto. O sea, hay pacientes que tienen una neumonía por influenza y tienen mucha tos con expectoración, tienen condensación, tienen todos los síntomas que uno puede hacer pensar de que tiene una bacteria. El resultado que uno le hace en las pruebas serológicas y tiene un IFI positivo para una influenza. Ayer era una neumonía por influenza. Un IFI, o sea, se toma una muestra que se manda a procesar para buscar los microorganismos y aparece positiva para influenza. Ya, entonces no se puede diferenciar entre una típica y una típica. No, pero lo que sí tú puedes determinar que presenta una neumonía en base a los signos y síntomas clínicos que tú puedas hallar en el paciente. ¿Sí? Profe, pero si tú dices nada de noticias, ¿Ya? ahí podría, digamos, determinar que no es casualidad. También depende, porque hay algunos casos que la inflamación puede ser tan importante que igual puede generar tos con expectoración hemoptoica o hemoptisis. ¿Ya? Lo mismo, o sea, un estreptococo que te genere un gran compromiso pulmonar y va a generar zonas como de microinfarto pulmonar y eso se va a manifestar con tos con expectoración hemoptoica. Una tuberculosis también, ya que una bacteria totalmente distinta también puede generar hemoptisis o tos con expectoración hemoptoica. De hecho, también es parte del diagnóstico diferencial. O sea, clínicamente es difícil establecer etiología. Siempre se ha dicho que, como mencionaban acá, que el cuadro más larvado puede obedecer más atípico o el cuadro más como insidioso puede obedecer quizá a neumonias por hongos, ¿ya? En pacientes sobre todo con inmunosupresión. Pero no hay algo así categórico, la verdad. ¿Ya? Hay como ciertas tendencias, pero categóricamente yo no me atrevería a decir, a establecer ¿cómo se llama? Un diagnóstico etiológico. Salvo que hay un antecedente familiar bien importante de peso.
Ahí sí uno podría decir ya con más seguridad, más que los signos y los síntomas. Porque, por ejemplo, en la casa ya viven 5 personas, el niño se enfermó, ¿ya? 5 años, y le hicieron un viral y tenía un adenovirus. El hermano se enfermó y también le hicieron un viral, ¿ya? A los 2-3 días, y encontraron un adenovirus. Y con ellos vive el abuelo, el adulto mayor, y comienza con síntomas típicos de neumonía. Lo más probable es que también tenga una neumonía por adenovirus, ¿cierto? Y ahí uno podría hacer más o menos el diagnóstico causal o etiológico de lo que ocurre. Y lo mismo con la tuberculosis, por eso es importante los antecedentes familiares y los antecedentes de contacto. Porque en una familia donde viven 6 personas y un paciente comienza con síntomas y se aísla tuberculosis y otro paciente también comienza con síntomas, uno no va a pensar a primera que se trate de una influenza, ¿cierto? Va a pensar que se trate de una tuberculosis, y eso adquiere especial relevancia. ¿Ya? Por eso es importante preguntar por los antecedentes. Se han pesquisado varios casos así por contacto y cosas más bien directas. Eso con respecto a la neumonía. Segundo caso, tromboembolismo pulmonar o TEP. Corresponde a la obstrucción de las arterias pulmonares secundario a un coágulo. Ya aquí como el meme de Rafa, llega un coágulo y se ensarta ahí en las arterias pulmonares de un paciente, y dependiendo del tamaño pulmonar va a generar pequeñas alteraciones. Muchas veces hay tromboembolismos pulmonares que son tan pequeños que no generan muchos síntomas, o un tromboembolismo pulmonar masivo, que básicamente lo que hacen es que el paciente está bien, se desploma y fallece. ¿Ya? Es el espectro clínico, la verdad, de los pacientes con TEP. Un émbolo viaja del sistema venoso, usualmente de las venas de las extremidades inferiores, causa mortalidad porque los pacientes con TEP muchas veces terminan falleciendo por esta causa. Se sospecha con la clínica, pero aquí para hacer el diagnóstico de TEP necesitamos apoyo de exámenes, principalmente imagenológico. Ahora, sabiendo ese contexto, vamos a pensar en un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar. Nuevamente, si genera insuficiencia respiratoria aguda, va a generar o va a presentar el paciente disnea. Aquí puede haber tos seca por irritación de las vías respiratorias, hemoptisis también, porque si hay una zona del pulmón que se infarta, se genera necrosis y eso va a producir salida de sangre a través de la tos. Dolor torácico, puede haber también dolor torácico, zona infartada pulmonar, compromiso pleural, dolor. Dolor de extremidades inferiores. ¿Por qué creen ustedes que puede haber dolor de extremidades inferiores en estos pacientes? Por un tema circulatorio, va por allá, pero se los mencioné en la diapositiva anterior, que también hay que ir a buscarlo. ¿De dónde viaja el émbolo? ¿Cierto? Viaja del sistema venoso profundo, principalmente de extremidades inferiores. Por lo tanto, si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, una TVP, va a presentar también síntomas de trombosis venosa profunda. Los clásicos trombos que dice la gente que le aparecen en las piernas. Ya tienen dolor, malestar, sensación de pesadez en las piernas, etc. Porque la mayoría de las veces que el paciente tiene un TEP, de algún lado vino el émbolo, de algún lado vino el trombo. Y la mayoría de las veces es de la extremidad inferior. Por lo tanto, también pueden tener síntomas en este contexto. Ya puede haber una enfermedad varicial bien importante, o sea, varicosa bien importante. De hecho, hace poco en Conti estuvo hospitalizado un paciente que tenía una enfermedad, insuficiencia venosa crónica, o sea, varices de manera bien importante, y consultó por disnea y tenía un tromboembolismo pulmonar. Y se hizo una ecografía de las piernas y tenía trombosis venosa hasta arriba de las piernas. ¿Ya? Y el paciente siempre le achacó el dolor o el edema que tenía, o el eritema, a las varices, y el resultado que tenía trombosis ese paciente. Impotencia funcional también, ya con este compromiso de las extremidades inferiores, y si genera hipoxemia, lo mismo que mencionamos. Y los signos, vamos a tener taquicardia también, taquipnea, cianosis. Aquí sumamos los signos que pueden haber en presencia de un TEP: edema de extremidades inferiores, si sospechamos que el émbolo viene de ahí, empastamiento gemelar y eritema de la extremidad inferior. Estos son los signos típicos o clásicos que se describen en los pacientes con trombosis venosa profunda. Profe, ¿Sí? ¿qué es el empastamiento gemelar? El empastamiento gemelar es que normalmente, si uno examina a los pacientes, les pide que estén en una posición más bien de relajo, siendo bien coloquial, al tocar con las manos los gemelos de los pacientes de las piernas, se sienten bien blandos, no hay una resistencia.
El empastamiento gemelar, como dice su nombre, los gemelos están como empastados, como pegados, ¿ya? Y eso nos genera como un movimiento adecuado del músculo gemelar. Se vuelve como un músculo gemelar más bien duro. Y eso ocurre por lo mismo, porque si hay una trombosis profunda, hay extravasación de líquido, hay inflamación, se afecta el músculo y el músculo se pone más rígido, más duro. Y eso es posible de encontrar. Y esto también lo hace pensar en el contexto clínico, porque si el paciente consulta por disnea, dolor torácico, llega al servicio de urgencia, ustedes lo están viendo, objetivan que tiene taquicardia, taquipnea, y lo van a examinar, y a primera vista tiene todos los signos clínicos de una TBP, lo primero que uno tiene que pensar es en este contexto, un paciente consulta, imagínate el mismo caso, del paciente de 58 años, también dice que tiene disnea de 3 horas de evolución, pero presenta dolor torácico cuando inspira, respira, o sea, presenta este dolor tipo punzante pleurítico en el lado derecho, lo examinan, está taquipneico, taquicárdico, un poquitito hipertenso como en este caso, pero al examen físico se asocia que ustedes lo miran y tiene edema, eritema y empastamiento gemelar en una extremidad inferior. Lo primero que van a sospechar es un tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? ¿Ya? No van a decir neumonía, ¿cierto? Porque este contexto clínico no está diciendo otra cosa. ¿Ya? Y después, como diagnóstico diferencial, podrían plantear el resto de las cosas. Entonces, nuevamente, cuando usted va a pensar en TEP, ¿qué condiciones de la anamnesis remota orientan a la presencia de una trombosis venosa profunda? ¿Saben lo que es la trombosis venosa profunda? Se los comenté. Son los trombos en las extremidades inferiores de los pacientes. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué condiciones harán que un paciente forme más trombos en las extremidades inferiores? Problema de la coagulación. Bien, súper. ¿Cierto? Fenómenos o enfermedades que se asocian a aumento de la coagulación o estado de hipercoagulabilidad. También, ¿cierto? La obesidad también se asocia a problemas de la hipercoagulabilidad. ¿O conocen alguna enfermedad que se asocie a estados de hipercoagulabilidad? ¿Alguna condición? ¿No? ¿Por eso una policitemia? Una policitemia podría, sí, generar estado de hipercoagulabilidad. Bien. Un paciente añoso. Aumenta la cantidad de glóbulos rojos circulando en la sangre. Aumenta el eritrocito y sube el hematocrito. ¿Profe, qué fue lo que hicieron recién? Policitemia. Aumenta la cantidad de glóbulos rojos circulando en la sangre. O sea, en vez de tener 5 millones de células, hay 10 millones de células por microlitro. Y eso genera una sangre como más densa. ¿Paciente dañoso? Sí, los pacientes dañosos también tienen un estado más de alteración de la coagulación. Una enfermedad que se asocia con estados de hipercoagulabilidad importante, no sé si lo habrán escuchado, el síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Una enfermedad autoinmune donde se genera una alteración que estos pacientes tienden a formar trombos, muchos trombos, en distintas partes del cuerpo, en las piernas, en el cerebro, en los brazos, etc. El síndrome nefrótico también, otro síndrome, ¿ya? Que es causado por distintas etiologías, pero que también genera estados de hipercoagulabilidad. Los pacientes cirróticos, ¿ya? Los pacientes con cirrosis también tienen estado de hipercoagulabilidad y forman trombos con facilidad. Y por último, los que siempre se han asociado con hartos fenómenos trombóticos son los pacientes con cáncer. El cáncer genera un estado de hipercoagulabilidad bien importante. Por lo tanto, el antecedente de la anamnesis remota si un paciente tiene cáncer pesa mucho, ¿ya? Y por eso dentro de los scores que cuando vean después medicina interna que hay distintos scores para establecer si un paciente tiene o no tiene TEP, están el cáncer y todo esto estado asociado. Bien, ¿qué otro antecedente más? Súper importante, aumenta la coagulabilidad. ¿Se acuerdan de la triada de Virchow? ¿Lo vieron? Ectasia, hipercoagulabilidad, alteraciones de la ¿cómo se llama? De la coagulación. ¿No? ¿Qué preguntaría? ¿Qué más conocen ustedes que aumenta o por qué podrá formar un trombo un paciente? Y esto es importante porque hay que objetivarlo en la historia. ¿Por fármacos? Bien, ya hay fármacos que aumentan la coagulación y generan alteraciones de la coagulación. ¿Qué fármaco? Eso, los anticonceptivos. ¿Ya? Paciente joven, anticonceptivo, hay que preguntarlo también, ya hay que objetivarlo. Y asociar al anticonceptivo como antecedente, ¿qué más? Si el paciente, el embarazo también es un estado de hipercoagulabilidad.
¿ya? Pero tiene menos peso que en otro contexto, que si el anticonceptivo va asociado a otra cosa, que también se ve en pacientes que hemos tenido con TDT. Tabaquismo, bien, también, súper importante, hay que objetivarlo, ¿ya? Tabaquismo. ¿Qué otra cosa más? ¿En qué condición se podrá generar ectasia? ¿Fueron a la charla o no? Vi alguno ahí en la charla del el día jueves, que lo mencionó ahí el primer exponente, que cuando el sistema linfático no caminaba se generaba un bombeo. Con las venas también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si uno no camina? No se genera un bombeo adecuado. Y si hay problemas de la circulación como en adultos mayores. Pacientes postrados, súper bien. Esa yo diría que es como la segunda causa de trombosis no provocada. Pacientes postrados que están mucho tiempo en cama, pacientes que se operaron de la cadera o de la rodilla y que tuvieron un estado de fijo de inmovilidad mucho tiempo, desarrollan también fenómenos trombóticos y hacen trombo. Pero también podría ser personas que están sentadas, digamos, supervisiones, como por ejemplo, requiere estar mucho tiempo sentado. También, de hecho hay pacientes, no tanto en los jóvenes, o sea, una paciente joven que usa anticonceptivos, fuma y está mucho rato sentada, sí puede tener un riesgo aumentado de desarrollar TDT, y de hecho uno lo ve. Pero un paciente añoso que realiza un viaje, toma un bus de Santiago y se va a Iquique, está 24 horas sentada en un bus, llega allá con las piernas hinchadas y una presenta así dolor y consulta porque empezó con disnea. Con ese antecedente uno lo primero que tiene que pensar es que el paciente hizo una DBP y está haciendo un test, ¿ya? Y eso también uno lo ve. Ha estado de mucho estar sentado, vuelos largos, etc. Está escrito. Y si se fijan, todas esas cosas van saliendo de la historia y nos permiten establecer con mayor probabilidad, sin haber hecho ningún examen, que el paciente presenta una trombosis venosa profunda y eventualmente un TEP se consulta por insuficiencia respiratoria aguda. Profe, ¿Ya? los varices. La enfermedad varicosa, si bien no está asociada, pero sí, si hay un compromiso bien importante, el examen físico también se asocia a trastornos de la coagulación. Y eso lo hemos visto. Ya pacientes con varices así bien importantes, bien cototas. Como el sistema superficial está alterado, la sangre empieza a pasar más por el sistema profundo. Y como el sistema profundo no es capaz de contener a toda la sangre, porque está pasando más sangre por un sistema que no debería pasar, se genera estenosis. Y esa estenosis genera el lentecimiento y eso genera los trombos. Se fijan, sacamos hartos antecedentes que es posible preguntar y por lo tanto, si en algún momento se les pregunta a un paciente que tiene una clínica de TEP, no deben olvidar mencionar, ¿cierto? ¿Ya? Como dato para el examen. Distrés respiratorio, la tercera causa. Vimos neumonía, vimos tromboembolismo pulmonar y vamos a terminar ahora con distrés. Distrés respiratorio corresponde a una condición grave, ¿ya? Donde ocurre una inflamación pulmonar, entre comillas, para simplificar el proceso, con extravasación de líquido al alveolo, generando incapacidad de participar del intercambio gaseoso. ¿Ya? Tiene múltiples causas y el diagnóstico de un paciente con distrés respiratorio se realiza, además de la clínica, porque genera insuficiencia respiratoria de manera importante, mediante los criterios de Berlín, ya con modificación posterior, básicamente mencionarles para que lo conozcan. Ahora, como aparece acá en el meme, lo traje así como meme, cuando usted piensa en distrés respiratorio, ¿se acuerdan, cierto, de esto que bailaban ahí ¿cómo se llama? En el ataúd y que se asociaba a una elevada mortalidad? Bueno, uno piensa en distrés respiratorio muchas veces cuando el paciente presenta muchos signos clínicos de gravedad, ¿ya? Como en este caso, el paciente que requirió intubación, lo más probable es que haya evolucionado un distrés respiratorio. Los pacientes con COVID, cuando fallecían principalmente por un distrés respiratorio bien importante. Los pacientes cuando hacen un edema pulmonar de origen cardiogénico, todo el pulmón se llena de líquido, por lo tanto no hay pulmón que pueda oxigenar, que pueda participar del intercambio gaseoso. Ya hacen un distrés respiratorio y fallecen. Los pacientes con ANTA, el ANTA me imagino que lo han escuchado, ¿cierto? Toda la gente conoce el ANTA y toda la gente sabe que el ANTA es mortal, ¿ya? ¿Y qué es lo que genera el virus ANTA? Genera una inflamación pulmonar bien importante, llena los pulmones de agua. Por lo tanto, así hablando de manera bien simple, ese pulmón no puede participar del intercambio gaseoso, no puede llegar a ir a los alveolos, están llenos de agua. Y los pacientes con ANTA fallecen por insuficiencia respiratoria aguda. Por eso, parte del tratamiento del ANTA, bueno, cuando lo vean después en la parte clínica, cuando uno sospecha que un paciente pueda tener ANTA, nuevamente por la historia clínica, ¿cierto?, los antecedentes de exposición, etc., con la sospecha de ANTA, estos pacientes se derivan
en este caso en Talca se derivan a Concepción. ¿Para qué? Porque si es que desarrollan ANTA, hay que darle ventilación, o sea, circulación extracorpórea, oxigenar la sangre mediante un dispositivo que no es tan efectivo como los pulmones, mientras ocurre esta inflamación pulmonar. Sé que los pacientes, muchos de ellos igual fallecen, pero mientras el pulmón se inflama y se vuelve a desinflamar, darle oxígeno por otro método, en este caso a través de circulación extracorpórea, que también no es un procedimiento inocuo y tiene distintas tasas de mortalidad. ¿Cuáles son los criterios de Berlín? Así de manera bien sencilla. Básicamente hablan de tiempo, de alteración imagenológica, del origen del edema, de esta extravasación de líquido, y la alteración en la oxigenación que se genera en el paciente. ¿Ya? Si se fijan, generalmente es un cuadro más bien agudo, ya dentro de una semana, donde hay una injuria clínica conocida. En la imagen radiológica vamos a tener principalmente opacidades bilaterales, ¿ya? Recuerden, el aire, ¿cómo se veía en las radiografías? ¿De qué color? No, negro, ¿cierto? Un pulmón, una radiografía que les mostré normal, se veía un pulmón prácticamente negro. Aquí vamos a tener un velamiento pulmonar, o sea, el pulmón se va a ver blanco. ¿Por qué? Porque está ocupado de agua, de proteína inflamatoria, de células, etc. ¿Ya? Y eso va a generar alteraciones en las oxigenaciones que nosotros lo podemos medir a través de la presión arterial de oxígeno. La PAFI, que es la presión arterial de oxígeno que tomamos en los gases arteriales con la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno de manera normal? ¿Saben lo que es la fracción inspirada de oxígeno, no? Cuando nosotros inspiramos aire, una parte lleva oxígeno y otra parte lleva otros gases, ¿cierto? Nitrógeno, dióxido de carbono, etc. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno de manera normal? Fisiológica, a la altura así de nivel del mar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en el aire ambiente? 21. 21%, ¿cierto? O 0,21. Esa es la fracción inspirada de oxígeno. Si estamos a una altura, esa fracción inspirada de oxígeno baja, ¿cierto? Ya no es 21, puede ser 19, 18. Y por eso genera que los pacientes que están en altura presenten esta clínica de apuramiento. ¿Ya? Una de las formas de mejorar la entrega de oxígeno es aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Y por eso a los pacientes se le dan máscaras con oxígeno, porque en vez de bajar, en vez de tener esta fracción inspirada ambiental de 21%, lo podemos subir hasta 30, 40, 50, hasta 100%. ¿Ya? Dar una FIO del 100% de oxígeno puro. No es muy bueno, pero en algunos casos se hace. Es para mejorar la entrega de oxígeno, porque si con 21% hay alteración alveolar, démosle más oxígeno para que llegue más oxígeno y pueda intercambiarse más fácil. Porque lo vamos a ver después en fisiopato, pero al aumentar la presión inspiratoria de oxígeno a nivel alveolar, mientras más presión haya de oxígeno, más fácil que pase hacia la circulación. ¿Ya? Y No, eso. a veces así compite como teniendo como que entre más cantidad hay de oxígeno, como ¿Sí? que más selectividad va a tener la movilidad. Sí, pero a nivel alveolar hay más presión, entonces efectivamente hay un mejor traspaso de oxígeno. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿y cuánto entonces sería la PAFI normal? Porque aquí dice que la insuficiencia respiratoria, esto ya más o menos cambió un poco con el tema del COVID, porque teníamos pacientes con una PAFI de 100 y estábamos contentos que estaban bien. Pero antes tener una PAFI de 100 era casi de que había que estar intubado la UCI. ¿Cuánto es la PAFI normal? Es bastante sencilla de calcular. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno de manera fisiológica? Se lo mencioné en la clase de gases arteriales. ¿Cuánto era? Aparece aquí en la curva. Si ustedes están saturando 98%. 60. Como por acá. ¿Cierto? ¿Eso es lo que me dice el saturómetro? Así es. El saturómetro. ¿Cierto? Si lo colocáramos a cada uno de ustedes, todos son sanos, creo yo. Van a saturar entre 95 a 98%. Que equivale a una presión arterial de oxígeno de más o menos de 90. De 90 a 100, que eso es lo normal, que eso es lo fisiológico. Por lo tanto, respirando aire ambiental, que es 0,21, si hacemos un cálculo aritmético fácil, es 90 dividido 0,21. ¿Y eso cuánto da? Más o menos. ¿Hay que lo hacer? ¿Hay que lo calcular? 90 dividido 0,21.
¿Cuánto da? 428. 428, ¿cierto? Bastante. ¿Ya? Sobre 400. Y aquí estamos hablando de que bajo 200 estamos entrando a condiciones severas. Tiene una PAFI de 100, o sea, el paciente está bastante grave, hay un compromiso importante de la oxigenación. Ahora, para ir terminando, usted atiende a un paciente de 56 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial bien controlada y consulta por fiebre. Presenta hace un día fiebre asociada a compromiso del estado general importante e inapetencia, y relata que hace 4 días tiene tos seca que luego se vuelve productiva, no tiene sangrado, niega dolor, no tiene disnea. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 82 por minuto, ¿está normal o alterada? Normal. Una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, ¿está normal? Y una presión arterial de 134,78, pero una temperatura de 38,4. Entonces, ¿qué más podríamos agregar en este caso? Alguien me diga todo lo que hemos conversado, estaría bien, ¿cierto? ¿Ya? El paciente consultó por fiebre, ¿ya? Aquí nos cambia un poco el enfoque, pero la fiebre va asociada a manifestaciones del sistema, en este caso, respiratorio, ¿cierto? Porque tiene tos y que luego se vuelve productiva. Y aquí empezamos entonces a buscar causas, nuevamente, que podría ser una infección respiratoria, podría ser un TEP, como que no hay nada básicamente que nos podría orientar en un cuadro típico clásico, pero al examinarlo encontramos hallazgos de un síndrome de condensación pulmonar. Esto está extraído del GOIC, ¿cierto? Ya lo leyeron. ¿Cuáles son las alteraciones en cuanto al examen físico que nos hacen sospechar una condensación pulmonar? Le toman una radiografía y tenemos entonces esta radiopacidad en el lado derecho. El resto del campo pulmonar se ve bastante bien. Le toman exámenes que presenta una inflamación sistémica y da la estabilidad clínica porque el paciente estaba bien, tenía buena presión, no se ve disneico, no tenía tiraje, no tenía cianosis, nada. Se decide manejo ambulatorio y se controla de manera ambulatoria el paciente, mejorando a los días siguientes. ¿Ya? Es un poquito distinto al cuadro clínico anterior. Entonces, para ir haciendo una pequeña actividad, condensación pulmonar corresponde al endurecimiento o condensación del parénquima pulmonar de diversas etiologías, nuevamente, porque es un síndrome que genera alteración del intercambio gaseoso en el área afectada y se da por ocupación o muchas veces por colapso de los alvéolos. Los alvéolos pueden colapsar, ¿cierto?, generando una atelectasia, o se pueden llenar de alguna sustancia, que puede ser pus, sangre, líquido, etc. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño receso. Ya aquí si quieren pueden salir, etc., unos 10-15 minutos. Pero a la vuelta, ¿a dónde tienen la lista por ahí? Vamos a preguntar entonces otras causas de condensación pulmonar, además de la que ya hemos visto, ¿cierto? ¿Cuál es la principal causa de condensación pulmonar? ¿La más frecuente? La neumonía, ¿cierto? Pero a mí me interesa que, como es un síndrome con diversas etiologías, puedan nombrarme más causas de condensación pulmonar. Así que, eso, vamos a hacer un receso, volvemos en unos 10-15 minutos, pero a la vuelta, ¿ya? Vamos a preguntarle ahí, ¿dónde está la lista? ¿Tenés la lista o no? Sí, y esta es la radiografía, no sé si alcanzan a ver que tiene fecha del 12 de octubre. ¿No? Bueno. Esa es la radiografía de la paciente. Si se fijan aquí estamos aterrizando que la parte clínica se ve, y por eso se le hace harto hincapié, porque efectivamente esta señora consulta por un cuadro de disnea, ¿ya? Es una enferma renal crónica que se dializa, y posterior a la diálisis, como empezó con requerimientos de oxígeno, estaba muy disneica, la derivan al hospital de Constitución, y en el examen físico encuentran varias alteraciones que hacen pensar, como ver enseguida, de que presenta una abolición del murmullo pulmonar en este lado, ¿ya? Y se toma esta radiografía
Y lo que primero impresiona es que hay efectivamente una radioopacidad bien importante en este lado, ¿cierto? No debería estar acá. ¿Ya? Hay harto también infiltrado en el pulmonar. Es una paciente obesa, si se fijan, acá están las costillas. Acá está el tejido adiposo, de hecho no alcanza aquí a terminar. ¿Ya? Esto es la radioopacidad también del tejido adiposo. Y el corazón, ¿se fijan cómo el corazón, no? Enorme, tremendo. Acá, ahí eso es el corazón. Si uno hace la cirugía cardíaca, aquí se pierde. Más o menos ahí, o sea, por lo menos el corazón ocupa un 80% de la cavidad torácica. ¿Ya? O sea, es un corazón grande, o sea, tiene una cardiomegalia, tiene síntomas también de insuficiencia cardíaca, tiene aquí una imagen muy sugerente asociada a la clínica de derrame pleural y tiene congestión. O sea, esta es una paciente que clínicamente y imagenológicamente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa es como una radiografía bien característica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por lo mismo le Así es. Sí, tiene una insuficiencia cardíaca global esta sí. No, es 7. Importante. Bien, pero volviendo a lo que estábamos viendo ahora entonces, nombrar algunas causas de condensación pulmonar. ¿Algún voluntario? ¿No? Si no, vamos a nombrar a Camila López. ¿Dónde está Camila López? ¿Sí? Ya, ¿a quién elige de sus compañeros para que pasen o digo un número del 1 al 30. El 24, dice María Ignacia Carrasco. ¿Ya? María Ignacia. Una causa de aquí para que escriba de telectasia, o sea, de causas de condensación pulmonar, ¿cierto? Una sarcoidosis. Bien, ¿sabes lo que es la sarcoidosis o no? ¿No? ¿Buscaste lo que era la sarcoidosis? ¿No? Era para que se le explicara a los compañeros. La sarcoidosis es una enfermedad del sistema inmune donde ocurre una desregulación linfocitaria y se empiezan a formar acúmulos de linfocitos en distintas zonas corporales. Y efectivamente el pulmón es una zona donde se afecta y genera acúmulo, ya una inflamación localizada en distintas partes del pulmón y efectivamente, tanto imagenológicamente como clínicamente puede dar condensación porque el pulmón se llena de edema, se inflama y se generan como verdaderos como granulomas. Esa es como la palabra técnica, granulomas de inflamación no solamente en el pulmón, sino en la piel, ya en el corazón, en distintas partes. Pero bien, yo la colocaría quizás como una, en cuanto a frecuencia, como bien abajito en la lista. Bien, ¿algún voluntario o voluntaria que quieras postular? ¿No? ¿No? ¿Quieres postular a alguien? ¿O quieres salir? No, yo quiero salir. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? ¿Podré pasar por acá? ¿Tu nombre es Macarena? No, Millaray, ya, Millaray. ¿De quién era la que quería postular? María José. Ya. Un carcinoma epidermoide. Ya. Sí. El carcinoma, ¿sabes? El carcinoma epidermoide, ¿no? O sea, lo que estaba buscando era ¿Ya? como que había una neoplasia en los bronquios regulares ¿Ya? y que se daba principalmente por el hábito de fumar. Claro. Efectivamente, el carcinoma epidermoide es un subtipo del cáncer de pulmón. Ya los cánceres de pulmones, bueno, también como dato así, no tiene que ver con el curso, pero se divide en microcítico o no microcítico, dependiendo del componente celular. Y el carcinoma epidermoide es un tipo de cáncer pulmonar, ¿ya? O sea, un cáncer de pulmón puede generar entonces una condensación pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo de células, ya puede generar tanto de manera directa, ya la ocupación del pulmón, como de manera indirecta, porque si genera una obstrucción bronquial importante, va a generar también una ocupación y se puede detectar mediante el examen físico. Bien. ¿Ya? ¿Puedo sacar a alguien?
¿Sí? Al 7. ¿Tú querías salir o no? ¿O querías postular ahí? Vamos a salir. Ya, y después sacamos el 4, 5, 6. 7 es Josefa Díaz. Atelectasia. ¿Quién es Josefa Díaz? Yo. Ya. ¿Y te gusta lo primero? Sí. No, que sí fue la que yo tengo en mente. Andrés, espera. Vamos a poner Entonces aquí el carcinoma epidermoide, como es bien específico, lo vamos a generar o englobar dentro de la neoplasia pulmonar, una neoplasia pulmonar. Bien. ya la puse. Aquí está comentando un caso también bien particular, que es una neumonía eosinofílica crónica. ¿Ya? Se fueron a los casos bien rebuscados aquí. La neumonía eosinofílica crónica, bueno, como le explicaba también Andrés, es un tipo especial de neumonía, ¿ya? Como dice su nombre, que en vez de la clásica alteración que uno pesquisa a nivel más histológico de neutrófilos o macrófagos, que es lo que ocurre de manera más normal, ocurre una respuesta desregulada principalmente por alteraciones más bien congénitas, genéticas del huésped, con una respuesta a eosinófilos. Y se engloban dentro de una condición especial que se denominan las neumonias criptogénicas, que son también un tipo especial de neumonía, pero que básicamente generan el mismo cuadro. Hay una ocupación pleural, principalmente por eosinófilos, y eso va generando distintas imágenes o distintas inflamaciones crónicas a lo largo del año. Eso, ¿no? ¿Algo que quieras complementar? No. Bien, esta también la vamos a colocar aquí como bien. ¿Ya? Dentro de esta está dentro de otra categoría que son las COP, que es la neumonía organizantes criptogénicas, que son un tipo especial de neumonía. Esas las bien más lo ven los especialistas. Y ahora sí, Josefa. ¿Qué quiere? Perdón, dice. No, pero la 3 fue la que no, por ahí no se Pero, ¿se entiende? Atelectasia. está practicando la letra ya, para ser atelectasia dice aquí. Ajá. ¿Ya? Ya, una atelectasia, ¿saben lo que es? Colapso. ¿Sí? Colapso de Colapso. Colapso efectivamente del pulmón, ¿cierto? Recordarán que el pulmón está formado de múltiples estructuras, que son las estructuras alveolares, que son como ramilletes que se mantienen abiertos por distintas fuerzas de tensión, una tensión que es generada a nivel general por la caja torácica, el surfactante que también permite que estos alveolos no colapsen, y el aire que está dentro ejerciendo cierta presión. Y cuando ocurre una obstrucción, por ejemplo, total, el aire pasa a la circulación sanguínea, el alveolo colapsa. Cuando hay alteración del surfactante también el alveolo colapsa. Cuando caen estas presiones también el alveolo colapsa. Y el colapso alveolar va a hacer que el pulmón, que se ve parejito, ¿ya? Colapse y se vuelva, si es una atelectasia bien importante, como un chonguito, ¿no? ¿Ya? El pulmón todo colapsado, porque la masa pulmonar la verdad está llena de aire. Si es parcial, vamos a tener zonas parciales de pulmón colapsado, ¿ya? Y esas son las atelectasias parciales también y pueden dar una condensación, ¿sí? ¿Cómo le diferencio de un shock pulmonar? ¿De qué cosa? ¿Del De un shock? Sí, pulmonar. ¿En qué sentido? Como de... La patología, digamos, se muestra de ¿Ya? pulmonar, Sí, sí. un pulmón colapsado. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo diferencio de una atelectasia? Porque la atelectasia lo que ocurre es un colapso de la ¿cómo se llama? Del alveolo. En el shock lo que ocurre es quizás un ocupamiento que se llena de agua. ¿Eso? ¿Eso puede ser o no? No, es que lo dije que está totalmente colapsado e incluso ¿Sí? era cartílago, membrana hialina. Ah, la enfermedad de membrana hialina. ¿Eso? Sí, lo que ocurre aquí es que por alteración del surfactante, bueno, también se genera como una... Es que no quiero entrar mucho en detalle como en la parte fisiopatológica, porque esta explicación de atelectasia, el colapso pulmonar, también dentro de las causas de atelectasia hay múltiples, hay obstructivas, no obstructivas, por colapso, sin colapso, por relleno, sin relleno, etc. Pero clínicamente no sabría darte como una respuesta cómo diferenciar una de la otra a nivel pulmonar. Quizás más por las manifestaciones sistémicas, de un choque distinto a una atelectasia, por ejemplo, obstructiva, donde puede haber el antecedente de la ingestión de un cuerpo extraño, o de un procedimiento que genera atelectasia como no sé, la instalación de un catéter, etc. No tendría una respuesta específica. Pero sí la atelectasia por esta colapso del pulmón puede dar también signología de condensación pulmonar.
y habían dicho la Astrid. No, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, ya, entonces que la Astrid diga un número de los que están aquí, del 31 al 41. Del 31 al 41. No, del 31 al 41. El don es Matías Marimán. ¿Sí? ¿Quieres salir o quieres elegir del 31 al 41? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos a ver qué pasa. 16. Puse alta porque iba a ir de paciente con TX. Así que eso. Perfecto. Fastidosis, carcinoma, neumonía eosinofílica. Bueno, así como entre paréntesis, no solamente el cáncer pulmonar puede dar también signología de condensación, sino cualquier otro cáncer que genera metástasis al pulmón. ¿Ya? Cáncer de mama, melanoma, cáncer de tumores germinales, cáncer de ovario, cáncer de testículos, etc. Neumonitis no infecciosa. Bien. Esta, la verdad, puede dar condensaciones, pero también otras alteraciones, ya no solamente como condensación pulmonar. Matías, ¿sabes lo que es la neumonitis no infecciosa, no? ¿A qué se refiere? Se refiere a la inflamación de los pulmones ¿Ya? debido a la inhalación de sustancias tóxicas. Así es, ¿cierto? Como le dice su nombre, es una neumonitis, es una inflamación del parénquima pulmonar, ¿ya? Pero debido a no fenómeno infeccioso, no hay ni virus, ni bacterias, etc. Y hay distintas sustancias que pueden generar inflamación pulmonar, ¿ya? Inhalación de gases tóxicos, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo gente que trabaja en aserraderos, pintura, metales, ¿cierto? Los pacientes las personas que trabajan en minería, etc. Terminan generando estos cuadros de neumonitis que pueden dar distintas como manifestaciones clínicas, y una de ellas efectivamente es signología de condensación pulmonar. Dan también fibrosis, dan insuficiencia respiratoria crónica, etc. Bien. ¿Y un último voluntario? Ahí está Andrés, está diciendo... ¿Sí? Ya. Ah, pero aquí van a pasar tú. ¿Cuál era tu nombre? Jorge. ¿Y? ¿Pasó ahora? Daniela. Daniel. Carrasco. El 9. Sí. Proteinosis alveolar pulmonar. No, se fueron como a lo más raro. Nadie me dijo un traumatismo torácico, por ejemplo, que podía dar condensación. O algo más. Profe, ¿Sí? me aparecía que por anestesia, pero ¿por qué sería por anestesia? ¿Ah? Me parecía que la podía dar por anestesia. ¿Por anestesia? ¿Una condensación pulmonar? Ahí desconozco, no he escuchado eso. Quizás por algún efecto secundario, algún medicamento que da neumonía. Profe, y por medicamentos. ¿Mm? Medicamentos. Los medicamentos también pueden dar condensación, pero en general obedecen más como a las reacciones anafilácticas, ya de extracción de líquidos, etc. Eso también es como más frecuente. Yo lo colocaría como dentro de las primeras tres causas, que lo vamos a ver enseguida. Pero. Ya. Ok. Sí, después vamos a ver ahí ocupación pleural. ¿Y la proteinosis alveolar pulmonar qué es? ¿Qué leíste de eso? Que se acumula como una sustancia parecida al surfactante ¿Ya? en los alveolos. Ya. Entonces eso impide el intercambio. Claro. O sea, principalmente en personas que fuman. Así es, la proteinosis alveolar pulmonar lo que obedece es como una condición bien poco frecuente. El diagnóstico más bien por lavado broncoalveolares, donde se toman muestras, biopsias, etc. Y son acumulaciones de proteínas no típicas de ver en el pulmón. A veces pueden ser anticuerpos, a veces pueden ser sustancias tóxicas. Por ejemplo, una neumonitis no infecciosa también podría generar una proteinosis alveolar. Profe, Sí. yo quería decirles algo voluntaria, pero una de las que encontré, no sé en realidad si es frecuente o no, pero era la neumonía lipoidea. ¿Cae en la misma clasificación de la neumonía eosinófila crónica? Que están dentro, claro, de estas categorías que son más criptogénicas, organizativas, que son neumonía atípica, o sea, no típicas, sino neumonía de patrón inespecífico, que no son como la clásica neumonía por infección. Ah, y así es que leí que de hecho necesitaba como una confirmación histopatológica para confirmar la enfermedad. Claro, esas son neumonias que dan en pacientes que presentan una clínica bien tórpida, tienen patología autoinmune,
no tienen como hallazgos infrecuentes como que se escapan un poco de la normalidad, a eso se refiere. Y claro, requiere muchos de estos pacientes se hace un lavado broncoalveolar donde se toman muestras, en algunos incluso se hace biopsia del pulmón y ahí se hace el diagnóstico. Porque también la sarcoidosis, el diagnóstico también es con biopsia, no es así que no hay ningún examen de sangre que te permita establecer que es la sarcoidosis. O la neumonitis también, estas también. Sí, pero caen dentro de esta como gran grupo de neumonias organizativas. Bien, ahí nombraron varias. Súper, bastante bien. ¿Ya? Para que vean que no solamente la neumonía puede dar condensación pulmonar. Y ahora, para terminar, vamos a ver el último síndrome, que es el síndrome de ocupación pleural, para ir complementando lo que es condensación pulmonar. Y bueno, les mostré la radiografía de esta paciente que está hospitalizada en Conte y que tiene una ocupación pleural. Corresponde a una condición en la cual el espacio pleural es ocupado por elementos anormales. ¿Qué puede ocupar la pleura? Líquido, o sea, no la pleura, sino el espacio pleural. Aire, sangre o pus. Recordarán que anatómicamente el pulmón está recubierto por por un tejido que está en contacto con el pulmón, que se denomina pleura, visceral la que está en contacto con el pulmón, parietal la que está en contacto con la caja torácica. Entre estos dos tejidos hay un espacio virtual que se denomina espacio pleural, que tiene líquido, ¿ya? Alrededor de unos 50 a 100 cc, que constantemente se va renovando. No es mucho la cantidad de líquido, pero que permite el desplazamiento adecuado, sin fricción, dentro de la caja torácica del pulmón cuando uno respira, ¿ya? Por lo tanto, este espacio, que en la mayoría de las personas sanas es bastante acotado, bien delimitado, tiene su labor específica, ¿ya? Está también dado desde el punto de vista anatómico por algunos recesos. Estos recesos son como pliegues donde ocurre a nivel pleural, en donde se tiende a acumular más líquido de manera también fisiológica, y es que tenemos estos recesos costodiafragmáticos, ya a nivel más basal, ya tanto por anterior, posterior, costo mediastínico, ¿cierto?, a nivel del mediastino, y el costo diafragmático a nivel lateral. Por un tema de gravedad y por un tema de anatomía, en esos sitios donde ocurre el plegamiento pleural, es posible entonces encontrar muchas veces más frecuente signología pleural, que es lo que vimos también en la radiografía, principalmente a nivel más basal. Y ahí tenemos, dentro de la ocupación pleural, podemos hablar de otras dos también etiologías o dos síndromes, que es el síndrome de derrame pleural y el neumotórax. Si se fijan, básicamente en los dos hay una alteración pleural. En las dos, la pleura está siendo ocupada por algo externo, pero en el neumotórax, como dice su nombre, es aire, ¿ya? Y en el derrame pleural, usualmente el líquido, el linfa, ¿ya? Es líquido extravasado a la parte pleural, donde fisiopatológicamente el sistema que es encargado de sacar el líquido no da abasto y se empieza a acumular. Normalmente el sistema linfático es el que se encarga de eliminar el líquido que está siendo excretado, porque hay un recambio, pero cuando el líquido se aumenta la producción, el sistema se ve sobrepasado y eso genera derrame pleural. Por lo tanto, el derrame pleural corresponde a la acumulación de líquido en el espacio pleural, como aparece acá en la imagen, ¿cierto? Y fisiopatológicamente se presentan como exudados o transudados. ¿Lo vieron esto? ¿Escucharon los que pasaron por práctica? Pero se profundiza en medicina interna. Así es. ¿Les comentaron algo, no? Los que Era pasaron como por del práctica. origen. Lo vimos en ayudantía y era como del origen del líquido, pero no me acuerdo qué era. Claro, lo que pasa es que clínicamente también es difícil estimar si es que un líquido es exudado o transudado, ¿ya? Porque ambos van a dar un síndrome de ocupación pleural y pueden dar los mismos hallazgos en la parte clínica. Y también un paciente que puede tener una condición que, si uno busca en la literatura, da transudados, también puede tener un exudado, porque muchas veces las condiciones de la enfermedad se solapan, se superponen. Y para hacer la diferencia más bien específica, lo que se hace es que se toma una muestra a través de una toracocentesis, se manda con distintos exámenes de laboratorio y en base a la cantidad de proteínas que tenga el líquido,
¿ya? O la concentración de LDH mediante unos criterios que son los criterios de Light, se establece si es transudado o exudado. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente el transudado obedece más bien a alteraciones sistémicas. Hay una alteración de la presión hidrostática. ¿Cómo en cuáles? ¿Alguien se lo ocurre? Jorge, que quería salir y no salió. ¿No? ¿En qué condición puede haber un aumento de la presión hidrostática sistémica, sobre todo a nivel pulmonar, que genere extravasación de líquido? Hipertensión sistémica, pero a nivel pulmonar. ¿No? ¿Hipertensión pulmonar ya? ¿En qué condición puede haber una hipertensión pulmonar? Jorge, ¿no? ¿Un número? ¿Ah? O sea, la manifestación del derrame te puede dar insuficiencia respiratoria, pero que la insuficiencia respiratoria como tal te dé un aumento de la presión de la presión hidrostática es menos probable. ¿Por una obstrucción? ¿Mm? ¿Por obstrucción? ¿Obstrucción de dónde? ¿De la venita de la pierna? No, a nivel pulmonar. Un tromboembolismo podría dar quizás sí una insuficiencia, o sea, un aumento de la presión hidrostática. Alguien dijo insuficiencia cardíaca. Efectivamente, se aumenta las presiones hidrostáticas a nivel de la aurícula izquierda. ¿Ya? Hay un aumento de presión de la aurícula izquierda. ¿Quién drena la aurícula izquierda? ¿De dónde viene la sangre que llega a la aurícula izquierda? ¿Ah? ¿De las arterias pulmonares o de las venas pulmonares? De las venas pulmonares, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas pulmonares? Se transmite a los capilares pulmonares, que son donde están a nivel fisiológico, ¿cierto?, los vasos sanguíneos. Hay un aumento de la presión de los capilares pulmonares y va entonces a salir agua, por aumento de la presión hidrostática, desde los capilares hacia el alveolo y desde los capilares también que están recubriendo la pleura hacia el líquido pleural. Y si el sistema no es capaz de drenar este líquido que está saliendo en exceso, va a generar derrame pleural. ¿Cómo le ocurrió a la señora? La radiografía que le mostré. También, ¿cierto? Los pacientes que tienen valvulopatía, una estenosis mitral, por ejemplo, ¿ya? De manera crónica van a generar insuficiencia cardíaca y eso genera aumento de presiones a nivel de la circulación pulmonar y pueden manifestarse con un derrame pleural. Entonces los transudados son como por causa Usualmente obedecen como manifestaciones sistémicas, que el pulmón no es la alteración. Una causa cardíaca es la principal causa de transudado. Definitivamente, una insuficiencia cardíaca, un infarto por miocardio, una valvulopatía. Es una causa de transudado. ¿Y es que podríamos ¿Podría ser renal? Una manifestación renal también, porque también puede haber una disminución de la presión oncótica, por ejemplo, que también mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos y eso genera extravasación de líquido hacia afuera de las cavidades y generar derrame pleural. También podría haber suceder con una insuficiencia coagulativa. De la coagulación sí podría darse, pero en general obedece como a trastornos que van asociados a la insuficiencia de la coagulación. Como los que comentamos, los cirróticos, por ejemplo. ¿Ya? Los cirróticos también, por disminución de las presiones oncóticas, aumento de la presión hidrostática sistémica, hacen derrame pleural y uno los ve. Y lo más probable es que sean transudados en ese contexto. ¿Ya? O sea, ¿sí? Quería comentar. Un síndrome nefrótico también da derrame pleural, también es causa de. O sea, si se fijan, en este caso, el derrame pleural es transudado, obedece a causas sistémicas, ¿ya? Más que el pulmón en sí. Y el exudado obedece a causas más bien locales, ¿ya? Hay una alteración local en el pulmón, en ese espacio pleural, que genera aumento de proteína y de célula inflamatoria y genera extravasación de líquido. Como por ejemplo, una neumonía. Una neumonía, una infección del parénquima pulmonar, por continuidad, se inflama la pleura, hay extravasación de proteínas, células, líquido, pus, etc. Y eso genera un derrame pleural, pero es más bien localizado, ¿cierto? Un cáncer pulmonar, también, por continuidad de la pleura. Un tromboembolismo pulmonar, después de que el pulmón se infartó, necrosis, inflamación, derrame pleural. ¿Ya? Y eso va a dar unas características de sudado. Por eso los transudados, como aumenta la presión hidrostática, pasa más agua que proteínas. Por eso en los exámenes tienden a estar las proteínas bajas. En cambio, en un exudado es por exudado de proteína y células. Y cuando uno estudia estos casos, uno ve muchas proteínas en el líquido que está generando el derrame. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le digo que clínicamente es difícil? Porque un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que va a tener transudado, ¿puede tener neumonía?
Sí. Sí, ¿cierto? Entonces ahí muchas veces uno no va a saber si el derrame pleural que tiene es por la neumonía o es porque tiene la insuficiencia cardíaca descompensada. Y ahí muchas veces se utiliza una toracocentesis para establecer cuál es la causa predominante. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces lo exudado era porque aumentaba la presión osmótica. No, la presión hidrostática. No, la presión, o sea, no hay una gran variación en la presión. Lo que ocurre son alteraciones más bien locales que te generan exudado de proteínas, celulares, inflamación más bien localizada. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá hay otra radiografía de otro paciente que también tiene una ocupación a nivel del lado derecho, ¿cierto? Si se ven acá, el diafragma, se ve bien el receso costodiafragmático por el pulmón, pero aquí no se nota, está velado el campo pulmonar, hay una radioopacidad. Los síntomas van asociados a la parte respiratoria, muchos de ellos como la disnea, y el dolor pleurítico por inflamación localizada, y otros también asociados al origen del derrame pleural, porque si el origen sospechamos que es una insuficiencia cardíaca, el paciente va a tener signos y síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca. Si es neumonía, signos y síntomas asociados a la neumonía. Si es un cáncer, asociado al cáncer. Y aquí tenemos entonces para comparar, ¿ya?, la radiografía normal que les mostré en la primera clase, donde se ve completamente el tórax, bien así negrito, lleno de aire, y aquí está la ocupación pleural en el lado derecho. También tiene corazón ahí grande, ¿no? También se ve un corazón un poquitito más grande, efectivamente. Este también es de un paciente que tiene una miocardiopatía, un paciente joven. Tiene una miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, porque es importante también diferenciarlo entre transudado y exudado, que lo vamos a ver después el próximo año, la especificidad más bien fisiopatológica, porque los transudados son más bien típicos de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, como mencionaron, glomerulopatía nefrótica, ¿ya?, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, y los exudados de neumonía, de cáncer, metástasis de otros cánceres, enfermedades sistémicas también pueden dar exudados por inflamación localizada, el páncreas, ¿cierto?, que compromete diafragma, inflama de manera local, enfermedades reumatológicas también, el lupus puede generar por inflamación de los vasos sanguíneos a nivel localizado, derrame pleural. Y lo que se hace entonces para estudiar es una toracocentesis. Se funciona el pulmón, se saca líquido, se toma una muestra, como aparece acá en esta imagen, robada de internet de algún lado por ahí, no sé dónde la saqué, ahí la saqué, donde mediante una técnica bien estandarizada se ubica la zona de punción, y la zona de punción se puede ubicar mediante ecografía al pie de la cama del paciente o mediante el examen físico, ¿ya? Hasta donde uno oculta el pulmón, ahí uno después, si no oculta el pulmón, puede saber que en esa zona se ubica el derrame, más o menos delimitándolo con la radiografía, y ahí funciona. También nos habían dicho en las relaciones que se ¿Ya? puede ubicar con una percusión. También, así es, o sea, con los signos del derrame pleural. Ir percutiendo, ¿cierto? Ir donde con la ocultación, si yo le digo al paciente 33 a escuchar mejor, para la mejor transmisión del sonido, etc. Pero es el mensaje que usualmente, por eso se los comenté también en la prueba, porque el sitio de punción, la parte clínica es como la mejor forma de determinar dónde funciona el paciente. Porque puede ser que algunos dicen que la radiografía podría servir para funcionarlo. Sí, es verdad. Pero quizás en la radiografía el paciente estaba posicionado de una forma. Y después cuando yo lo voy a funcionar, el paciente se coloca de otra forma. Y es un líquido que es móvil, entonces se puede desplazar y puede ser que cuando yo funcione, creyendo que estoy mirando según la radiografía donde había líquido, quizás en la posición distinta el paciente, en ese contexto no voy a lograr obtener líquido porque el líquido se desplazó, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede objetivar el lugar de donde está el líquido? Solamente se tendría que poner a la persona en una posición como anatómica y decir, ya, bueno, si el líquido está en posición anatómica se va a ir a tal receso y para allá tenemos que hacerlo. Así es. De hecho, si los pacientes esta mismo paciente que yo les comenté, si la colocamos de lado y la acostamos de lado y le tomamos una radiografía, el derrame no se va a ver acá, ¿por cierto? Se va a ver acá abajo, porque el líquido se va a desplazar. Si está así de cúbito lateral, esa paciente. Entonces, en este mismo contexto, hay también aparatos, sobre todo en la UCI, donde se toman radiografía a la cama del paciente, donde se puede colocar al paciente en una posición adecuada, se le toma la radiografía para estar seguro, ahí veo el líquido y ahí en ese caso funciona. Pero como en la mayoría de los lugares no ocurre así, pueden tener un ecógrafo portátil, que también es parte ya importante de la educación médica de aquí a futuro, o con el examen físico de viejo confianza. Hemotórax corresponde a la acumulación de sangre en el espacio pleural, en vez de líquido es sangre, y neumotórax corresponde a la acumulación de aire en el espacio pleural. Ya básicamente la palabra habla por sí misma. ¿Ya?
Cuando usted piensa en un hemotórax, cuando piensa que el líquido puede ser sangre, cuando hay sospecha de cáncer, un paciente que tiene, por ejemplo, fumador crónico, adulto mayor, baja de peso, tos con hemoptisis, que tiene derrame pleural, lo más probable es que haya sangre porque ahí estamos sospechando un cáncer. Antecedente de traumatismo, fracturas también, ¿ya? Un paciente que tuvo un accidente de tránsito, una caída importante, hay una fractura, hay una lesión, por compromiso continuo se va a dañar la pleura, sangrado, hemotórax. Infarto pulmonar, como en un TEP, también puede dar exudado por inflamación, o también si hay destrucción de los vasos sanguíneos, puede dar hemotórax. Muestra la punción con sangre evidente, cuando ustedes puncionan a un paciente que creyeron que se trataba de un transudado y sale sangre, ¿cierto? Líquido con sangre, una hemotórax, ¿cierto? Ahí no hay mucho más que decir. ¿Cuándo piensan en neumotórax? Cuando hay también antecedentes de traumatismos o fracturas, ya sobre todo fracturas con desplazamiento pueden generar más bien acumulación de aire, o estos neumotórax, atención, por procedimiento de instalación de catéteres venosos centrales, que es una condición que puede generar un neumotórax, y pacientes con EPOC de larga data. ¿Por qué el EPOC de larga data puede generar neumotórax? ¿A alguien se lo ocurre? ¿No? Un neumotórax, sí. En el EPOC hay una destrucción de la vía respiratoria. ¿Ya? De manera crónica se destruye la vía respiratoria y eso también a futuro genera alteración del parénquima pulmonar. Se forman literalmente grandes así como cavitaciones y hoyo en todo el pulmón, así hablando bien coloquial. Esas grandes cavitaciones que están ya por destrucción, ¿cierto? No hay ni alveolo ni parénquima, muchas de esas terminan rompiendo hacia el espacio pleural y por lo tanto, como aquí hay aire, porque está en contacto con la vía aérea externa, se destruye y pasa el aire a la cavidad pulmonar y se pueden generar pequeñas zonas de neumotórax. Eso también es posible. Sobre todo en pacientes hepáticos se generan neumotórax en las cavidades superiores. ¿Ya? Hepáticos de larga data hacen lesiones pulmonares y sale aire. Puede ser porque el parénquima, o sea, como que el cuerpo como que digiere toda esa, reabsorbe de cierto modo los tejidos que no están funcionando o ya necrosis, no sé, pero al final como que lo reabsorbe y queda el espacio. Sí, así es, hay un intercambio, efectivamente, el cuerpo después, como dentro de los mecanismos de adaptación, tiende a como a fibrosar lo que no se está ocupando, a disminuir las lesiones destruidas y eso genera finalmente como estas cavitaciones que pueden ocurrir en los pacientes. Pero si el cuerpo como que lo reabsorbe o simplemente No, más se que atrofia y queda el espacio. Eso, más que reabsorber lo que hay es como un intercambio por tejido no funcional, el tejido no funcional y fibrótico. Y no ocurre solo en el pulmón, ocurre también en otro órgano, como en la cirrosis, por ejemplo. ¿Ya? El hígado cirrótico es un hígado pequeño, fibroso, así lleno como de nódulos. Bueno, es que todo se va disminuyendo la capacidad pulmonar y hace que se vaya quedando más espacio sin ocupar porque al final no alcanzan a tocar todas las piernas. Así es. Y efectivamente los pacientes con época avanzada uno ve y le hace escáner y no se ve parénquima, se ven literalmente verdaderos como orificios donde no hay nada de pulmón, no hay nada. Pero también no se veía, por ejemplo, algo como más denso al momento de la imagen, por ejemplo, como es fibroso. No siempre, porque la fibrosis ocurre a nivel del parénquima pulmonar, va a ser más bien a la periferia de los alvéolos, no tanto en las vías respiratorias, porque las vías respiratorias cuando se destruyen como que se dilatan y ahí se vuelven disfuncionales. Eso tiene un nombre y se denomina enfisema. Sí. Sí, no, yo lo que voy es como qué vería yo en un rayo. O sea, ¿En un rayo? Lo más probable es que se vea el pulmón mucho más negro del usual y no se vea como la trama vascular típica que se ve en los pacientes como claro, es que se me olvida la parte de que sí, y por este atrapamiento de aire, porque esas como verdaderas cavitaciones se llenan de aire, se genera un atrapamiento aéreo. ¿El atrapamiento aéreo qué genera en los pacientes con EPOC avanzado? De manera crónica. Lo pregunté en la prueba. ¿El tórax? El tonel, ¿cierto? Que obedece a este atrapamiento de aire crónico y retraso de aire. Y aquí tenemos un neumotórax, ¿ya? Acá está el pulmón, se fijan acá con su trama vascular. Bueno, esta radiografía está un poquitito blanca, pero acá está el pulmón colapsado, se fijan en este chonquito aquí, atelectasiado completo, y todo esto es aire, no se ve la trama vascular pulmonar. ¿Ya? Esto es un neumotórax bien importante.
que puede ser generado por traumatismo, por punción, cuando se hacen instalaciones de catéteres venosos centrales, uno ingresa por acá en el cuello. A veces se puede puncionar el espacio, la cavidad pleural a nivel del ápice pulmonar, y al puncionarlo cuando uno está con la jeringa, entra aire. Y ahí se puede generar también un neumotórax. Otro signo que se podría ver, ¿no sería como los dedos como varilla de tambor? ¿En pacientes con enfermedad avanzada? Sí, de eso. Sí, también. La fibrosis pulmonar, el EPOC, son los dedos con peligro de tambor. Que era la última pregunta de la prueba. No, si la tengo aquí. Entonces, para terminar, terminamos ya entonces, nombrar algunos conceptos clave y qué dudas tiene al respecto. Dudas, consultas, En conceptos esta clave. tarea que nos ¿Cuáles? dejó, dijo ¿Ah? que iba a mencionar cuáles eran como los más típicos. ¿De qué la me tarea. Ah, esto. De ocupación pleural, principalmente las infecciones como la neumonía, ¿ya? Pero la neumonía más típica, la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía intrahospitalaria. De ocupación pleural, la telectasia, y después lo secundario, alguna patología cancerígena, ya cáncer de pulmón, cáncer de mama, aquellos pacientes que tienen cánceres que metastizan al pulmón, etc. Esas son como las tres como condiciones que generan más condensación a nivel pulmonar. Claro, las más clásicas. Yo diría que se engloban 60-70% de las causas de condensación, incluso más. Bien. Entonces, dudas, consultas, conceptos clave, ya vimos las etiologías de varios síndromes, vimos que muchas se solapan entre sí, muchas también pueden generar insuficiencia respiratoria, ya tanto aguda como crónica, y clínicamente hay ciertas cosas que nos permiten establecer los síndromes, y por eso se denominan síndromes, porque también clínicamente no es posible en muchas de ellas establecer una etiología diversa, requieren muchas de ellas más estudios, como el transudado exudado que les comenté en el carrera pleural. Bien, y con eso hemos terminado. Y nos juntaremos acá entonces la próxima semana en esta misma sala y vamos a ver síndromes nefrourológicos, me parece que es la próxima. Estoy seguro. ¿Profe?